Tenemos en la sede de RPP al señor Brian Glynn, que es el responsable de ejecutar la política de la Unión Europea para sus relaciones con las Américas, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, y está en nuestro país por unos días para sostener reuniones importantes con autoridades acá. Señor Brian Glynn, buenos días y bienvenido al Perú y bienvenido a RPP. Hola, buenos días. Un gran placer estar de vuelta en Perú. De acuerdo, creo que estuvo en octubre pasado ya, ¿no? Octubre pasado con nuestro líder político, que es el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Josep Borrell, de acuerdo. Ahora, dentro de poco, esta mañana, comienza una reunión de toda una jornada en donde pasarán revista a los diversos temas de las relaciones de la Unión Europea con el Perú. ¿Cuáles de estos temas le parece a usted los más importantes y aquellos a los cuales quiere irse con ideas claras de lo que se está pensando y haciendo en el Perú? Mira, Perú es un país amigo de la Unión Europea, entonces tenemos ese diálogo político una vez por año. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, del tema de cooperación de la Unión Europea con Perú de aquí para 2024. Tenemos un programa de más de 57 millones de euros. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, que para Europa es algo muy existencial, es el problema más urgente que tenemos. Vamos a hablar también de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el papel del Perú como país amigo dentro de América Latina. Y también pasar en revista todas las cosas que tienen interés para ambos lados, incluido, por ejemplo, el proceso de adhesión del Perú al OCDE. Muy buenos días, señor Glynn. ¿Cómo se observa desde la Unión Europea la problemática que se vive en la región y especialmente en el Perú, en democracias que son tan sensibles? No sé si ha escuchado cómo observa, le ha preguntado Mabel Huerta, no sé si quiere repetir la pregunta. Sí, si es que lo puede escuchar. Sí, ¿cómo observa la Unión Europea la situación en Latinoamérica, la problemática que se vive en esta región con democracias que son un tanto precarias, como por ejemplo nuestro país? Bueno, en la América Latina se puede decir que hay democracias frágiles, pero también hay democracias robustas. Y el eje de nuestra cooperación durante muchas décadas con el Perú se basa en la democracia, en el desarrollo y los derechos humanos. Y es verdad que dentro del Perú se vive una democracia robusta, pero en muchos países de la Unión Europea también se vive esa democracia robusta. El alto representante, mi líder, mi jefe político, quiso venir al Perú el año pasado solo para marcar el paso que en el Perú hubo un cambio. Ese cambio, elecciones también con un resultado con poca diferencia entre los dos lados, pero una elección, por ejemplo, que benefició de nuestra misión electoral. Y las misiones electorales de la Unión Europea, nosotros lo consideramos como una de nuestras superpotencias, porque cada vez más los países piden el ingreso de esas misiones electorales por su profesionalismo, por su objetividad. Y no solamente en el Perú, recientemente tuvimos también una misión electoral en Venezuela, tuvimos también para las elecciones presidenciales en Honduras, y también tenemos una solicitud de Brasil para las elecciones de este año. Eso quiere decir que en toda la región la democracia se vive de una manera muy viva, muy robusta, y es verdad que a veces hay problemas relacionados con esa democracia, pero nosotros, nuestra política es siempre apoyar a la democracia, apoyar a más democracia y asegurar que las instituciones de la democracia puedan funcionar. Señor Glynn, buenos días. Muchas gracias por su visita. Recientemente en una entrevista el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Gaspar Frontini, habló de la posibilidad de que la Unión Europea trabaje de una manera más conjunta con el Perú, fortalecimiento de esa relación. ¿Cómo se va a reflejar este fortalecimiento? ¿Cuáles son las principales directrices? Al menos usted ha manifestado ya una meta en cuanto al apoyo económico de la Unión Europea al Perú, pero ¿cómo se va a graficar, se va a representar este fortalecimiento de la cooperación en los próximos años? Como he dicho, Perú ya es un país amigo, ya tenemos una estructura bastante frecuente de encuentros con el gobierno de Perú y a todos los niveles, pero
el gobierno de Perú también ha solicitado un fortalecimiento de esas relaciones y estamos casi a punto de firmar un nuevo memorando de entendimiento. Y en ese memorando de entendimiento es como subir un peldaño en las relaciones entre la Unión Europea y el país. Y eso va a querer decir unas relaciones políticas más estrechas y una ampliación de la gama de las áreas de cooperación. Y también para acompañar ese memorándum de entendimiento vamos a tener un acuerdo cuadro sobre el involucramiento del Perú en todas las políticas de la Unión Europea. Entonces, aparte el programa de cooperación aparte, también hay la posibilidad de países de participar en todos los programas de la Unión Europea. Y un ejemplo de eso sería el programa Erasmus. El programa Erasmus Plus, que es uno de los grandes logros de la Unión Europea, es para intercambios entre estudiantes y universidades. Y yo soy el principal beneficiario. Yo no estaría aquí si no fuese por el programa Erasmus. Hice un año de intercambio en la Universidad de Deusto, de Bilbao. No sé si queda algo, si hay una huella de mi acento vasco de hace 30 años, pero ese es un ejemplo de cómo la Unión Europea acerca a la gente. Y hay mucho interés por parte de las universidades aquí en Perú, mucho interés por parte de estudiantes de hacer más intercambios. Entonces, en todas las áreas, todas las gamas, habrá más cooperación entre la Unión Europea y Perú. Señor Brian Glynn, tenemos que ir a una pausa. Yo le ruego que nos acompañe y después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre esos temas difíciles, delicados de nuestras relaciones, que tiene que ver con el narcotráfico, porque Europa es uno de los mercados principales de la droga que ilegalmente sale de nuestro país. Hablaremos sobre eso y otras formas del crimen organizado después de una breve pausa. Las Américas de la Unión Europea están en una visita de trabajo en Lima y le dejamos planteada la pregunta relativa al tema drogas. ¿Qué es lo que la Unión Europea ve como evolución? Estamos produciendo cada vez más cocaína en el Perú, parte importante de la cual parte a los 27 países de la Unión Europea. Mira, las drogas no existen sin mercado, y ese mercado es principalmente en la Unión Europea, entonces estamos muy conscientes de la necesidad de cooperación con todos los países productores. Y ayer tuve el privilegio de estar con el presidente ejecutivo del programa de vida. La Unión Europea ha donado equipamientos a ese organismo del gobierno de Perú para ayudar en la lucha contra las drogas, y también estamos hablando con ellos sobre los programas que ayudan a la erradicación del cultivo de las drogas en el interior de Perú. Pero eso es el temático de las drogas, es algo que va a durar para siempre, porque siempre que haya mercado va a haber producción. Pero estamos trabajando estrechamente con el gobierno aquí y otros gobiernos de la región para intentar eliminar tanto el transporte ilegal de esas drogas y la producción aquí en el país. Sí, señor Glynn, ya yendo al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los países en Europa y en Estados Unidos han realizado ciertas medidas como las sanciones económicas, por ejemplo, para intentar poner en jaque al presidente Vladimir Putin. ¿Hasta qué punto podría llegar la Unión Europea en estas sanciones y finalmente qué efecto consideran que esto podría causar para poner fin a lo que sucede en Ucrania? Bueno, Europa está en guerra. La Unión Europea no está en guerra con nadie. Ucrania no está en guerra con nadie. Ucrania es un país soberano y pacífico. Ha sido invadido de una manera agresiva, flagrante por parte de Rusia. Y solo hay un hombre que puede parar esa guerra, que es el presidente ruso, presidente Vladimir Putin. Y nosotros hacemos ese apelo en todas las instancias internacionales con la ayuda del gobierno del Perú, que hay que parar esa guerra injusta, injustificada. La Unión Europea ya ha adoptado un paquete de sanciones, un paquete masivo, y es por primera vez en nuestra historia, y estamos básicamente diciendo al gobierno ruso que no van a tener acceso a los fondos necesarios para continuar con esa guerra injusta, y nosotros haremos todo lo posible para dificultar esa guerra que tiene que parar. Ya tenemos a 2,5 millones
millones de ucranianos que han huido del país, y dentro del país hay aún más gente desplazada. Y esos refugiados ucranianos vienen principalmente a la Unión Europea, donde han recibido una acogida bastante calurosa, sobre todo por parte del pueblo polaco. Nosotros en la Unión Europea, como dije, vamos a hacer todo lo posible para que esa guerra no continúe, y el apelo nuestro al presidente Vladimir Putin es de parar esa guerra de una vez. Señor Glynn, permítame volver al tema de las relaciones con el Perú. Quería que me precise, por favor, ¿cuál es el monto específico de la ayuda económica que va a brindar la Unión Europea o que brinda la Unión Europea al Perú, y para qué plazo está previsto esta ayuda, este programa de cooperación bilateral? Sí. En el caso del Perú, la Unión Europea tiene ciclos de cooperación, y estamos en un ciclo de 2021 al 27. Y la primera parte, que es 2021-24, vamos a dedicar 57 millones de euros a la cooperación en el Perú. Y los ejes de esa cooperación es principalmente en la área de la economía circular y los derechos humanos, ayuda también a los refugiados aquí en Venezuela, y ese programa de vida con drogas, como ya mencioné. Y esa es la primera parte. De aquí para 2027, en general, los ejes que queremos en que queremos concentrar es la transición digital y la transición verde, que también son las prioridades de la Unión Europea. Y esa ayuda, ese monto, señor Glynn, del 24 al 27, de 57 millones de euros, ¿va a aumentar? ¿Puede aumentar? ¿Puede incrementarse? Puede incrementar. En general, los fondos que tiene la Unión Europea para América Latina en general han disminuido con respecto al último periodo, principalmente porque los países de América Latina han subido, o sea que han subido en la economía y son graduados, es el término que utilizamos, entonces no benefician de la misma gama de programas, pero lo que hemos hecho es ampliar la gama de otros fondos, fondos sobre todo con créditos concesionales. Y entonces Perú, sobre todo en ese periodo de recuperación económica fuerte, también podrá tener acceso a muchos créditos y muchos fondos concesionales. A diferencia con otros socios del Perú, nadie se ha endeudado en programas de cooperación con la Unión Europea. Hay la parte no reembolsable, pero en los fondos que ofrecemos, los créditos siempre son con tasas de interés muy bajas. Entonces, nadie se ha endeudado con nuestros programas de cooperación. Señor Glynn, si me permite, Fernando, respecto a estos fondos que la Unión Europea destina a Latinoamérica y a nuestro país, ¿esto se ve afectado también por la constante crisis en la que vivimos? Hace unos instantes usted decía que consideraba que Perú vivía una democracia robusta, pero vemos que hay una vacancia en ciernes. Vea usted cuántos presidentes hemos tenido en un periodo de tiempo tan corto. ¿Esto afecta la colaboración, la cooperación que viene desde la Unión Europea? No afecta. Nosotros tenemos relaciones con países y, claro, los gobiernos son los que implementan esos programas de cooperación. Pero tener una democracia robusta y tener dificultades dentro del sistema democrático no es algo limitado al Perú. Y dentro de la Unión Europea ha habido países que han tenido más de 60 primeros ministros después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que tampoco dentro de lo que cabe en los 200 años de la historia del Perú, ese periodo no es el peor. O sea que nosotros lo que queremos es que los problemas que hay se resuelvan dentro de ese marco democrático. Nos sorprendió en relación a lo que ha dicho Mabel Huertas, que en un momento de intensa crisis acá llegara la noticia de que la OCDE, que está basada en París, proponía al Perú que el Perú solicite entrar a un proceso de admisión a este club de países que velan por una buena gobernanza y una buena gestión pública,
con transparencia y lucha contra la corrupción, que es justamente lo que está en debate en el Perú. Y yo quisiera saber qué cosa prevé usted sobre el plazo que pueda significar para el Perú entrar plenamente y qué consecuencias tendría para nuestra gestión pública ser miembros de la OCDE. Nosotros en la Unión Europea vemos con muy buenos ojos la solicitud y el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Todos los países de la Unión Europea ya son miembros de la OCDE o tienen proceso también de adhesión o de solicitud. En el caso del Perú, la voluntad del gobierno determinará el plazo de la adhesión del país a la organización. Y porque para entrar en la OCDE hay que demostrar no solamente que existe legislación en todas las áreas de la corrupción, de separación de poderes y las áreas económicas principales, pero también hay que demostrar que esas leyes se aplican en el país. Entonces, ese proceso es un proceso, para utilizar mi palabra favorita de la mañana, robusto. Es un proceso robusto y es uno que la Unión Europea también va a acompañar al Perú, porque nosotros ofrecemos asistencia técnica a los gobiernos que están en proceso de adhesión a la OCDE, y nosotros estamos muy abiertos, sobre todo con nuestra experiencia con los países que han entrado en la Unión Europea más recientemente, que también han pasado recientemente por procesos de adhesión. Señor Glynn, si no me equivoco, el próximo año ya se cumplen 10 del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Perú. Entonces yo quería preguntarle cuál es el balance que hay respecto a lo positivo que ha tenido este acuerdo comercial en cuanto a tema de exportaciones, tema de inversiones, socios comerciales estratégicos. ¿Cuál es el balance que usted hace de estos casi 10 años del TLC entre Unión Europea y el Perú? El balance es sumamente positivo porque los acuerdos comerciales es la otra superpotencia de la Unión Europea. Nosotros ofrecemos acceso a nuestro mercado y también hay acceso al mercado peruano para las sociedades europeas, pero siempre con plazos que respetan el desarrollo distinto del país. Hace 15 años en la Unión Europea un arándano era algo bastante raro, exótico, y hoy día con todos los europeos que en su desayuno se ponen un poco de arándano sobre sus cornflakes o su muesli, en 99% de los casos viene del Perú. Los espárragos también vienen del Perú y la minería también ha beneficiado de ese acuerdo. Lo que nosotros queremos es que no se limite a esos sectores, y lo importante es cuando hay un acuerdo comercial aprovechar al máximo de todas las áreas, porque Perú, para avanzar al próximo peldaño del desarrollo, tendrá que ampliar la gama también de productos y servicios que ofrece al resto del mundo, y el acuerdo es ideal para avanzar en eso. Entonces yo creo que los próximos 10 años del acuerdo vamos a ver más productos que no conocemos en Europa con la marca hecho en Perú. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el optimismo que nos transmite, pese a las circunstancias difíciles que vive la Unión Europea y también el Perú. Retenemos sobre todo que la base de nuestra amistad está fundamentada en el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Muchas gracias por su presencia y que tenga una fecunda estadía en el Perú, señor Brian Glynn, responsable de las políticas para las Américas de la Unión Europea. Muchas gracias. Buenos días.